devocional perdió su brillo. Las oraciones repetitivas no cambiaban nada. Pero John no se rindió. Leía la Biblia con hambre, no como un religioso, sino como un hombre al borde de la desesperación, buscando respuestas, buscando vida. Se casó joven, y luego vino el golpe final. Su esposa Jane enfermó, diagnosticada con una condición terminal. Los médicos dijeron, prepárese para lo peor, y lo peor llegó. Ella estuvo al borde de la muerte, y una vez más John vio el espíritu de la muerte entrar en su casa. Pero ahí, en esa habitación oscura, algo cambió. Un amigo lo presentó a los escritos y el ministerio de John Alexander Dowie, un predicador excéntrico pero lleno de fe en la sanidad divina. Lake leyó sobre los milagros en Chicago y algo explotó en su corazón, una santa ira, una fe audaz. Tomó las manos de su esposa, leyó la palabra de Dios y oró, no una oración tímida, sino una oración con autoridad, con convicción, con desesperación. Y entonces, ella fue sanada instantáneamente. En ese momento me di cuenta de que la sanidad no era un favor, era una herencia, una promesa, un derecho ganado por la sangre de Cristo, dijo Lake. Esa experiencia no solo salvó a su esposa, salvó a Lake mismo de una vida mediocre. Algo nació ahí, un llamado, una misión. Él no solo creía en la sanidad, ahora llevaba la convicción de que era posible vivir bajo un nuevo nivel de unción y autoridad. Pero aún era empresario, rico, influyente, tenía todo lo que muchos deseaban. Pero Dios tenía más, y lo más vendría no en América, sino al otro lado del océano, en una tierra extranjera, devastada por la guerra, la enfermedad, el hambre espiritual. Pero antes de eso, necesitaba ser completamente quebrantado, forjado, preparado para cargar lo que pocos pueden soportar, la unción que cambia atmósferas. Después del milagro de la sanidad de su esposa Jane, John G. Lake vio lo que pocos ven, el mundo espiritual convirtiéndose en una realidad ante sus ojos. Lo que había leído en las Escrituras ahora ardía por dentro, ya no como doctrina, sino como una experiencia viva. Pero había una inquietud. Era rico, exitoso, dueño de una compañía de seguros que generaba millones, pero su espíritu estaba en llamas. Nada más lo satisfacía. La pregunta era simple: ¿cómo puedo seguir haciendo negocios mientras multitudes están muriendo sin conocer el poder del Espíritu Santo? Un día, Dios le habló tan claro como un hombre puede escuchar. Vende todo. Ve, quiero que seas libre para mí. Y él obedeció. En 1908, John Lake vendió todo lo que tenía. Renunció a su riqueza, reunió a su esposa y sus 7 hijos y partió hacia Sudáfrica. Sin apoyo financiero, sin comités misioneros, sin garantías, solo con fe y la palabra. Al llegar ahí, encontró una tierra herida, pueblos con hambre física y espiritual, enfermedades diezmando aldeas, ocultismo y miedo reinando. Pero Lake no retrocedió. Él sabía lo que cargaba. Vine no con ideas, sino con poder, no con argumentos, sino con unción. En la primera semana, un hombre con cáncer terminal fue traído ante él. El olor a muerte ya envolvía el cuerpo de ese enfermo. Lake impuso las manos y oró con lágrimas y autoridad. A la mañana siguiente, el tumor había desaparecido. Ese fue el comienzo. En pocos meses miles se rindieron a Cristo. Los milagros empezaron a expandirse como un fuego salvaje. Paralíticos caminaban, ciegos veían, familias enteras se entregaban al Evangelio. El pueblo africano decía: «Este hombre anda con Dios». Fundó cientos de iglesias y levantó un ejército espiritual de predicadores locales, hombres sencillos, llenos del espíritu que salían por las aldeas imponiendo manos, expulsando demonios y predicando la palabra con audacia. Eran llamados los sanadores divinos. Y no era un espectáculo. En una aldea, un niño muerto fue traído a los pies de uno de los predicadores entrenados por Lake. Dicen que al orar con simplicidad, el niño respiró de nuevo. Milagros como estos no eran un show, eran parte de la vida cotidiana. Y ante eso, hasta los médicos guardaron silencio. En 5 años, más de 100,000 almas fueron salvadas, más de 1,000 iglesias plantadas y un legado de avivamiento que resonaría por generaciones. Pero el precio fue alto. Su esposa Jane, que antes había sido sanada, murió repentinamente en África.
por desnutrición y agotamiento. John quedó viudo en una tierra extranjera, con hijos pequeños y un ministerio que no podía detenerse. Y aún así no se rindió. Si el enemigo pensó que eso me haría parar, se equivocó. Fui llamado por Dios, y solo Dios puede decirme cuándo es hora de parar. John G. Lake se hizo conocido como el apóstol para África, pero antes de ser apóstol, fue siervo. Antes de operar milagros, lloró. Antes de abrir iglesias, enterró sueños. Porque los grandes hombres de Dios no son forjados en el escenario, sino en el altar del sacrificio. En 1913, después de enterrar a su esposa en África, John G. Lake regresó a los Estados Unidos. Para muchos eso sería el fin de su jornada. Había perdido a la mujer de su juventud, enfrentado el luto y la pobreza, y dejado todo atrás en obediencia al llamado de Dios. Pero para el cielo, eso era solamente la mitad de la historia, porque ahora Lake llevaba algo que ya no podía ser contenido, una unción consolidada en sacrificio, un espíritu entrenado en las trincheras del sufrimiento y una fe que había cruzado el océano y vencido la muerte. Se estableció en Spokane, Washington, una ciudad común hasta ese entonces, pero Dios estaba a punto de convertirla en el epicentro de un mover sobrenatural. No necesitamos más hospitales, necesitamos más fe. El mismo espíritu que resucitó a Jesús está en nosotros y aún sana. Así nacieron las famosas Healing Rooms, salas de sanación. Un espacio simple, sin lujo, donde enfermos de todo tipo eran recibidos con oración, ayuno e imposición de manos. Y no era simbólico, no era teórico, era poderoso, era real. Personas con cáncer terminal volvían a los médicos sin ningún signo de la enfermedad. Ciegos veían después de simples oraciones de fe. Alejados se levantaban de las sillas de ruedas. Sordos escuchaban el sonido de la oración por primera vez. Los periódicos comenzaron a informar. El gobierno de los Estados Unidos envió inspectores de salud, y el Departamento de Salud de los Estados Unidos reconoció a Spokane como la ciudad más saludable de América. Durante el tiempo que funcionaron las Healing Rooms, según los registros históricos, más de 100,000 curas fueron documentadas en solo 5 años. No decíamos que Dios sanaba, lo demostramos. Lake no era un sanador, no vendía oraciones, no dramatizaba los milagros. Enseñaba a las personas a estar llenos del Espíritu y a vivir bajo la autoridad de Cristo. Cuando el Espíritu Santo entra en un hombre, toma posesión de su cuerpo, su mente, sus manos, y lo convierte en un instrumento vivo. Entrenó a cientos de hombres y mujeres para hacer lo mismo. Laicos, no pastores, personas comunes que aprendieron a caminar en la palabra con audacia y unción. Fue una escuela práctica de fe y poder. Dicen que en algunas reuniones la presencia de Dios era tan intensa que las personas caían al suelo sin que nadie las tocara. Dicen que los propios médicos enviaban pacientes terminales a las Healing Rooms como último recurso. Son historias contadas por los discípulos de Lake y por testigos de la época. Difíciles de probar científicamente, pero no difíciles de creer. Para aquellos que conocen al Dios que aún hace milagros. John G. Lake no solo oraba por sanación, enseñaba sanación. Su ministerio no estaba movido por espectáculos, sino por convicciones profundas y bíblicas. Creía que la sanidad divina no era un don solo para algunos, sino un derecho de la nueva alianza conquistado por Jesús en la cruz. Cristo llevó nuestras dolencias, pagó por nuestras enfermedades, y si Él pagó, nosotros no tenemos que pagar de nuevo. Su teología era simple, pero radical. La voluntad de Dios es sanar siempre. La enfermedad en esencia es un enemigo espiritual, parte de la caída, parte de las tinieblas, y la fe no es un sentimiento, sino una posición espiritual frente a una realidad ya consumada. La verdadera fe no pide, reclama, no trata de convencer a Dios, se posiciona sobre lo que Dios ya ha dicho. John G. Lake también enseñaba sobre la autoridad del creyente, no como un título, sino como una realidad espiritual transferida por Cristo. Veía a cada hombre y mujer lleno del Espíritu como un embajador del cielo, autorizado para confrontar al infierno con audacia. El mismo Espíritu que estaba en Cristo ahora está en ti, así que habla como Él, ora como Él, camina como Él. Pero este tipo de fe no fue bien visto por todos. Pastores tradicionales lo acusaban de arrogancia, médicos lo llamaban charlatán, y incluso algunos cristianos pentecostales lo juzgaban por ser excesivamente radical. Enfrentó investigaciones, críticas en la prensa, rumores sobre fraudes, y aún así continuó orando por los enfermos.
Ellos pueden dudar de mi doctrina, pero no pueden dudar del hombre que entró cojo y salió caminando. John G. Lake también se levantó contra los abusos espirituales. Denunciaba a aquellos que comercializaban la fe, prometiendo curas a cambio de dinero o manipulando emocionalmente al pueblo. Dios no viene por poder. El Espíritu Santo no es mercancía. Él se mueve donde hay quebrantamiento, no donde hay codicia, solía decir. No temía el enfrentamiento y no buscaba fama, sino frutos, transformación, cielos abiertos. Su corazón ardía por ver a Jesús glorificado a través del poder real del Espíritu. Y sí, había poder. No solo en el púlpito, sino en la calle, en el hospital, en la casa humilde. Dicen que una vez un hombre endemoniado irrumpió gritando en medio de una reunión. Lake apenas lo miró y con una sola palabra el espíritu salió. El hombre cayó de rodillas, llorando y confesando sus pecados. Historias como esta corren entre los relatos orales de sus discípulos. No todas están en los periódicos, pero sí en las bocas de quienes vieron y en las marcas dejadas por el poder que él llevaba. Mucho se habla de la autoridad de John G. Lake para expulsar demonios, de las sanaciones que sacudían hospitales, de las reuniones que paraban ciudades. Pero pocos hablan de la vida oculta, silenciosa, profunda, el terreno donde Dios regaba su alma. John G. Lake era, antes que nada, un hombre de oración. No oraciones apresuradas, no oraciones por obligación, sino horas frente a Dios, gimiendo, vaciándose, escuchando la voz que pocos logran oír. La oración es la respiración del Espíritu. Deja de orar y comienzas a morir por dentro. Tenía horarios fijos para la comunión, ayunaba con frecuencia, leía las Escrituras con lágrimas y, más que nada, buscaba vivir con la conciencia constante de la presencia de Dios. En sus escritos decía: mi mayor búsqueda no es por dones, es por pureza. Si el Espíritu Santo tiene libertad total en mí, los dones fluirán como ríos. Él creía que la unción verdadera solo permanece sobre quien vive en santidad. No una santidad farisaica, sino una separación radical del mundo, de la vanidad, de la fama, de la codicia. Enseñaba a sus discípulos: no toquen lo inmundo, no hablen más de lo necesario, no hagan acuerdos con el pecado, ni siquiera en pensamiento. El Espíritu de Dios es santo y no habita en corazones divididos. Testigos afirman que a veces era posible escuchar gemidos y llanto proveniendo de la habitación donde Lake oraba. Él buscaba a Dios como quien busca aire para respirar. El secreto del poder está en la presencia, y la presencia solo viene con una rendición total. No necesitaba un escenario, no buscaba un micrófono. Su mayor avivamiento era interior, y cuando salía a ministrar, no era John G. Lake quien entraba en el ambiente, era alguien lleno de la gloria de Dios. En varias ocasiones, Lake describió opresiones demoníacas pesadas durante noches de oración, ataques al cuerpo, voces, sombras, pero no retrocedía. Nunca sabrás lo que es caminar en lo sobrenatural hasta estar dispuesto a confrontar el infierno de rodillas. Dicen que cierta vez, un hombre incrédulo lo buscó y le preguntó: ¿cuál es el secreto de tu ministerio? Lake respondió con los ojos aguados: mi secreto es que morí para el mundo y ahora es Cristo quien vive en mí. Toda la vida marcada por el Espíritu deja huellas, huellas que ni el tiempo borra, huellas que hacen que hombres, siglos después, doblen sus rodillas y lloren sin saber por qué. John G. Lake terminó sus días como comenzó, en oración, en consagración, en devoción total a Dios. No murió en fama, no murió millonario, murió como un hombre que había entregado todo y que no se arrepentía de nada. El 16 de septiembre de 1935, a los 65 años, Lake partió a la eternidad. No fue un accidente, no fue una enfermedad violenta. Fue como un apagarse suave de la llama de un hombre que ya había cumplido lo que fue llamado a hacer. Prefiero vivir 10 años lleno del Espíritu que 100 años solo respirando. ¿Y el legado? Los números no lo cuentan todo, pero impresionan. Más de 100,000 curas documentadas, miles de predicadores entrenados, iglesias plantadas en los Estados Unidos, Canadá, África y más allá. Escritos y diarios que aún hoy son estudiados por misioneros, avivadores e intercesores. Pero su mayor legado no puede ser contado. Es invisible, es espiritual. Está en las semillas que plantó en los corazones de aquellos que se atreven a creer que Dios aún sana, aún habla, aún unge.
Dicen que años después de su muerte, personas aún visitaban el lugar donde solía orar y caían de rodillas sintiendo la gloria aún ahí. La unción no muere con el hombre,